Bueno, acá va el ejercicio 10 de circuitos electrónicos, el cual tiene un método diferente de polarizar la compuerta. En este caso, en vez de haber un divisor resistivo conectado directamente en la compuerta, hay un divisor resistivo, pero está desvinculado de la compuerta, hay una resistencia en el medio. Este divisor resistivo fija una tensión de Thevenin, que ya la podemos calcular. Vamos a llamar este punto como tensión A. Entonces, BA es igual a ¿qué? Es igual a 24 volt multiplicado por 12K sobre 12K más 33K. Y esto es igual a 6,4 volt. Esa es la tensión que tenemos en este punto, 6,4 volt. En el caso del transistor JFET que tenemos acá, esta resistencia no va a tener corriente. No va a tener corriente porque no existe corriente de compuerta. Entonces podemos decir que de este lado también vamos a tener la tensión BA. Entonces, si analizamos la malla de entrada va a quedar como BA menos la BGS negativa, BA menos BGS, menos ID por RS, que es 2K7, igual a 0 volt. Esta es la resistencia RS. Acá podemos despejar y nos va a quedar BA menos BGS es igual a ID por RS. Por lo tanto, ID va a ser igual a BA menos BGS sobre RS. Esa va a ser la corriente de drenaje. Entonces habíamos dicho que BA era 6,4 volt. BGS no sabemos cuánto vale, pero tomemos un promedio para ver qué pasa. Supongamos que nuestro transistor no es un GR como el otro ejercicio, sino un BL. Vamos a obtener entonces CK170 BL. Entonces, tenemos esta curva donde, bueno, primero sabemos que el 12CK170BL tiene un rango de IDSS entre 6 y 12 mA. Entonces, IDSS va a estar entre 6 y 12 mA. Y BGS off va a estar, acá vamos, con 6 tenemos 3, 4, 5, 6. Con 6 tenemos menos 0,55, menos 0,55. Y acá con 12 tenemos 10, esto es 20, 12 está por acá, tenemos 0,5, 0,6, 0,7, menos 0,7. Entonces tenemos menos 0,55 volt y menos 0,7 volt de BGS off. Entonces, ahora podemos sacar un promedio de IDSS. Nuestro IDSS promedio lo podemos calcular como 6 más 12 sobre 2, que da 9 mA. Y para este IDSS promedio podemos buscar un BGS off. El BGS off sale de esta curva. Tenemos 9 mA, son 3, 4, 5, 6, llegamos acá hasta el 9 y tenemos menos 0,61. Entonces BGS off es menos 0,61 volt. Bien, entonces con nuestro IDSS y BGS off nosotros podemos calcular un valor para BGS. BGS es igual a 1 menos raíz de ID sobre IDSS multiplicado por BGS off. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor de ID tomo? Porque tengo el IDSS promedio, el BGS off promedio también, pero no sé qué valor de ID tomar. Lo que hacíamos en otros ejercicios era tomar la corriente máxima y dividirla por 2, lo cual sería válido, pero en este caso voy a hacer otra cosa.
Como ya tenemos esta ecuación, y esta ecuación no depende únicamente de BGS y de RS, sino que también depende del valor de BA, entonces lo que voy a hacer es asumo que ID es muy parecido a BA sobre RS. Es decir, no considero el BGS por tener en cuenta que el valor de BGS es bastante más chico que el valor de BA. Esto me da 2,37 mA. Ese es el valor de ID que asumo. Ahora, con ese valor de ID podemos calcular BGS. BGS es 1 menos, y acá tenemos raíz de 2,37 mA sobre IDSS, que es 9 mA. Todo esto multiplicado por BGS off, que es menos 0,61 volt. Y esto da menos 0,297 volt. Este es el BGS que saco a partir de esta corriente. Entonces ahora vamos a calcular la ID. La ID que vendría a ser BA, que es 6,4 volt, menos este BGS, o sea, menos más 0,297 volt, sobre RS, que es 2K7. Este valor es 2,48 mA. Fíjense que varió muy poco con respecto a este. ¿Eso por qué? Y porque el valor 0,297 es mucho más chico que 6,4. Entonces el que está gobernando la corriente en este caso es este valor, es esta tensión, y no tanto el BGS como en el caso de los ejercicios anteriores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es un circuito independiente del IDSS y el BGS off del transistor. Bien, entonces ya tenemos la corriente. Una vez que tenemos la corriente podemos calcular BCQ como siempre y calcular las rectas de carga como en el ejercicio 2, por ejemplo. Ahora, vamos a guardar este valor que era ID igual a 2,48 mA. Y como último comentario que podemos hacer con el JFET es que esta resistencia, que es de 470K, si bien cambia la impedancia de entrada del circuito, porque es una resistencia a masa para audio, o sea, la entrada está acá, tenemos esta resistencia y nos encontramos con masa luego este capacitor, es decir que la impedancia de entrada es 470K, pero además de cambiar la impedancia de entrada, no modifica en nada la polarización, porque no la usamos para la polarización, porque dijimos que ahí no había corriente. Entonces, como esta tensión es igual que esta tensión, esa resistencia la podemos cambiar poniéndole cualquier valor, y lo único que hacemos es cambiar la impedancia de entrada sin cambiar la polarización del circuito. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa si el mismo circuito, sin cambiarle ninguna resistencia, reemplazamos el transistor JFET por un transistor BJT. Entonces, esta fue la corriente que nos dio recién, 2,48 mA. Vamos a ver qué pasa si utilizamos un transistor BJT. Bueno, ahí tenemos un transistor BJT NPN y vamos a ver qué pasa cuando armamos el mismo circuito. Entonces, como hay corriente de base, yo ya no puedo decir que BA sea la misma tensión en la base. Entonces, esto no es correcto. Lo que voy a hacer es hacer el Thevenin de la entrada, de la malla de entrada, para ver cuál es el circuito equivalente de Thevenin que tenemos en la base. La tensión de Thevenin que yo tengo acá es de BCC multiplicado por 12K sobre 33K más 12K. Y esto es lo mismo que antes, 6,4 volt. Esa es la tensión de Thevenin, que la voy a anotar acá. Tensión de Thevenin, que me está generando el divisor resistivo. Ahora lo que quiero ver es cuál es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, si yo miro solamente el divisor resistivo, voy a tener 12K en paralelo a 33K. Pero eso sería si la base estuviera conectada acá. Yo ahora a la base le estoy sumando esta resistencia también. Entonces a la resistencia de Thevenin se le suma una resistencia de 470K.
esta va a ser la resistencia de Thevenin total que tenemos hasta llegar a la base. Es la resistencia de salida del divisor resistivo más esta resistencia que está en serie. Entonces, esto sería 12 por 33 sobre 12 más 33. Todo esto más 470K. Y esto me da 478,8K. Esa va a ser nuestra resistencia de Thevenin. Entonces ahora, si analizamos la malla de entrada y hacemos todo lo mismo que hacíamos en el ejercicio 2, hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos tensión de Thevenin, que está acá, menos la caída en la resistencia de Thevenin, es decir, IB multiplicado por resistencia de Thevenin, que en el circuito equivalente, ¿no? Porque esto, si dibujamos el circuito equivalente de esto, vendría a ser una tensión de Thevenin con una resistencia de Thevenin y la base. Eso es a lo que convertimos nuestro circuito. Entonces tenemos la tensión de Thevenin, la corriente de base circulando por la resistencia de Thevenin, y después tenemos la tensión base emisor y la caída que tenemos acá, IE multiplicado por RS, que en este caso la llamamos RE, ¿no? Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner resistencia de emisor. Pero bueno, es simplemente un tema de nombre. Es la resistencia de emisor. Y acá le pongo, todo esto es igual a 0 volt. Esta es la malla de entrada. Entonces, nosotros de ahí llegábamos a esto. A que IC es igual a la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor sobre la resistencia de emisor más la resistencia de emisor más la resistencia de Thevenin sobre el HFE. Entonces, una vez que tengo esto, lo que necesito saber es la tensión base emisor y el HFE. Entonces, tomo las curvas del 2N3904, por ejemplo, usemos este. Entonces, yo sé que la corriente va a tener este orden, va a ser de 2,48 mA aproximadamente. Entonces, fijémonos para 2,4 mA. Tenemos 1, 2, 2,5 por ejemplo. Tenemos una tensión base emisor de 0,69. Entonces, tensión base emisor para 2,5 mA es 0,69 volt. Y el HFE para 2,5 mA es de 230. Entonces acá la cuenta que tenemos que hacer es tensión de Thevenin, que es 6,4 volt, menos la tensión base emisor, que es de 0,69 volt, sobre RE, que RE es 2K7, más, y acá tenemos RE, que es 2K7, más la resistencia de Thevenin, que la resistencia de Thevenin la habíamos calculado, estaba acá, 478,8K, sobre el HFE, que es de 230. Bueno, y esto nos da 1,19 mA. Es bastante más chica que esta. ¿Cuál es el motivo? Bueno, hay dos motivos. Uno es que esta tensión, los 0,69 tienen signo opuesto con respecto al JFET. En el JFET la tensión de S es más positiva que la de compuerta. En cambio, en este caso, la tensión de emisor es más negativa que la de base. Eso quiere decir que en el numerador, con el BJT tenemos una resta y con el JFET tenemos una suma, lo cual hace que en el JFET el numerador sea más grande, por lo tanto la corriente más grande. Y en el denominador, el problema que tenemos acá es que esta resistencia, es decir, la de 470 y la de Thevenin, es un valor bastante grande. Por lo tanto, este término está pesando en la ecuación, achicando también la corriente. O sea, esto, así como está, es bastante dependiente de HFE. Podríamos llegar a notar. Ahora nos vamos a dar cuenta igual. Podemos probar, por ejemplo, si reemplazamos esta resistencia de 470K, es decir, si bajamos la impedancia de entrada del circuito, ponemos 6,4 volt menos 0,69 volt sobre 2K7 más 2K7 más 22K. Vamos a probar a ver qué pasa con la corriente. Esto me da 2,03 mA,
¿Qué quiere decir? Que si yo achico esta resistencia, es decir, si permito que la corriente de base genere una caída menor acá, voy a tener una corriente más alta, una corriente más parecida a esta. Y lo que falta es, bueno, parte de lo que influye esto y parte de lo que influye el numerador. Por ejemplo, si yo este término lo saco y hago 6,4 menos 0,69, todo eso sobre 2700, me da 2,11, que sigue siendo más chico que esto. O sea que no hay forma de con estos valores llegar a la misma corriente que teníamos con el JFET. Sin embargo, es bastante similar. Se puede utilizar el circuito con las mismas resistencias, la recta de carga no va a ser la misma, pero probablemente se pueda utilizar, probablemente el punto Q quede en algún lugar correcto, aunque la excursión máxima de salida va a ser diferente. Y después, si uno quisiera ajustar el circuito para poder usarlo con este transistor, es decir, llevarlo a esta corriente, lo que habría que hacer simplemente es levantar el valor de la tensión de Thevenin. Si yo levanto el valor de la tensión de Thevenin, lo que puedo lograr es que el numerador se haga más grande y que la corriente valga lo mismo que valía con el JFET. Es decir, que si yo cambio un transistor por el otro, pueden pasar dos cosas. O bien los 1,19 mA siguen sirviendo y por más que cambie la excursión máxima del circuito, funciona. Todo depende de cuán lejos esté la señal del recorte. Y el otro caso es que, bueno, empieza a recortar por este cambio en la recta de carga y haya que ajustarlo moviendo el valor de la tensión de Thevenin, levantando la tensión de Thevenin para que el numerador sea más grande y la corriente vuelva a ser de 2,48. Para levantar la tensión de Thevenin se puede modificar esta resistencia de 12K. Es decir que con aumentar un poquito esta resistencia ya se puede ajustar todo el circuito para que tenga la misma corriente que tenía con el transistor JFET.